que en realidad esto lo estuvieron viendo un poquito más con Gabriela. Hoy no tuvieron clase con Gabriela, ¿no? Yo para saber, entonces, yo hoy me adelanto un poquito, mejor así vamos un poquito más adelante con la teoría. Y después estuvimos charlando de producto cartesiano entre dos conjuntos y relaciones entre dos conjuntos, y luego hablamos de las relaciones cuando son en un único conjunto, ¿sí? Relaciones en A. Y algunas propiedades que podían tener esas relaciones en un conjunto. ¿Sí? ¿Qué propiedades eran esas? ¿Se acuerdan? La reflexiva, la simétrica, la Bien. antisimétrica y la transitiva. Y transitiva. Muy bien. Son 4 propiedades que una relación puede cumplir o no. Por ejemplo, es reflexiva si para todo elemento de A el par XX pertenece a la relación. ¿Qué quiere decir? Que todo elemento está relacionado consigo mismo. ¿Sí? Y que nos interesan porque después nos van a permitir definir cierto aspecto de la relación. Yo desagregué algo que las clases pasadas no teníamos, que es, uno puede ver estas propiedades cuando representan la relación con lo que se llaman los diagramas de grafos. Un diagrama de grafo es esto. Yo acá tengo dibujado un elementito de A, por ejemplo, el elemento X, y el arco que sale de X y vuelve a sí mismo, indica la relación. Esto quiere decir que X está relacionado consigo mismo. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, en la relación simétrica, si cada vez que X está relacionado con Y está relacionado con X, entonces, ¿cómo sería el gráfico para una relación simétrica? Algo así. Cada vez que tengo dos elementos X y Y, si X está relacionado con Y, tengo esta flechita que va de acá para acá, y tiene que estar relacionado con X. Yo podría tener Z por acá solo. Si X no está relacionado con Z, Z no necesita estar relacionado con X. Pero si esta flechita va para allá, la misma flechita tiene que volver. ¿Se entiende eso? Sí. Por ahí es útil para visualizar más en qué consisten las propiedades. O también, cuando son relaciones en un conjunto numérico y usamos los ejes cartesianos, la simetría se ve muy bien en el gráfico porque resulta ser que si está el par 4, 1, tiene que estar el 1, 4. Y entonces estos dos pares son simétricos respecto del eje a 45 grados. Si uno torce la cabeza, se ven simétricos. ¿Bien? Lo mismo si está el 3, 5, tiene que estar el 5, 3. Y puede estar el 2, 2, que sería el simétrico de sí mismo, así que bueno, no hay problema. Para la antisimétrica, que habíamos dicho que si X e Y estaban relacionados, si X está relacionado con Y, y que Y también está relacionado con X, la única posibilidad es que sean iguales. O dicho de otro modo, si X está relacionado con Y y son distintos, Y no puede estar relacionado con X, se ve acá. Si yo tengo dos distintos y X está relacionado con Y no puede estar relacionado con X. Esta no va, está tachada. En cambio, si se trata del mismo, sí, porque en realidad es la reflexiva. En el gráfico de ejes cartesianos, si uno está relacionado con 4, 4 no puede estar relacionado con 1. El simétrico no puede estar. Si 5 está relacionado con 3, 3 no puede estar relacionado con 5. El simétrico no puede estar. Salvo cuando se trata del reflexivo. 2 está relacionado con 2, y si lo doy vuelta es el mismo. Ese sí puede estar. Es el único que puede estar. ¿Está bien? Y por último, la otra relación que vimos es transitiva, y su grafo es así. Si yo tengo tres elementos, tales que el primero está relacionado con el segundo, y el segundo está relacionado con el tercero, el primero debe estar relacionado con el tercero. No hay una visualización piola en el sistema de ejes cartesianos para la transitiva. La visualización mejor para una propiedad transitiva es con grafos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá con respecto a estas propiedades? ¿No? ¿Avanzamos? En realidad ya habíamos avanzado, porque
Vimos unos cuantos ejemplos, y en particular vimos este ejemplo, que era el conjunto A, formado por los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y esta relación, y habíamos analizado y concluido que la relación era reflexiva, simétrica y transitiva, y no era antisimétrica. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda de todo esto que vimos hasta acá? Bueno. ¿Y para qué nos sirve que una relación sea reflexiva, simétrica y transitiva? Hay dos tipos de relaciones especiales que vamos a estudiar, que son las relaciones de equivalencia y las relaciones de orden. ¿La relación de equivalencia cuáles son? Muy bien, perfecto. Una relación es de equivalencia si cumple con tres propiedades: reflexiva, simétrica y transitiva. ¿Sí? ¿Y por qué será así? ¿Alguien se lo planteó? Una cosa que nosotros tenemos que hacer con la matemática es, no podemos redefinirla. O sea, si los matemáticos se reunieron y dijeron que una relación de equivalencia tenía que cumplir estas tres cosas, ya está definido así. Lo que podemos nosotros hacer es tratar de entender por qué eligieron esto para una relación de equivalencia y no otra cosa. Un concepto muy importante en la relación de equivalencia es la clase de equivalencia. ¿Alguien se anima a explicarme qué es la clase de equivalencia? Recuerden la premisa de trabajo, que es: hay que leer el material, entender lo que se pueda, no entender lo que no se entiende y plantear las dudas acá. O sea, acá bien vale que alguien me dijera: yo lo leí pero no logro entender qué dice tal cosa. Ahora, no lo usen como recurso para decir no lo leí y le digo no lo entendí y chao. ¿Sí? Sino que la idea es discutir y analizar estas cosas. La clase de equivalencia es un conjunto asociado a un elemento. Entonces, si tengo el elemento A, la clase de equivalencia son todos los elementos que están relacionados con A. ¿Sí? Todos los X que estén relacionados con A van a ir a la clase de equivalencia de A. Por ejemplo, en la relación que vimos recién, que ya vimos que era reflexiva, simétrica y transitiva, y entonces era una relación de equivalencia. ¿Alguien se anima a decirme cuál es la clase de equivalencia del número 2? ¿Cuáles son acá todos los elementos que están relacionados con el 2? ¿El 1 está relacionado con el 2? No. ¿El 3? Ya habíamos... Sí. El 3 está relacionado con el 2. ¿Y el 2 está relacionado con el 2 o no? Sí. Sí, porque es reflexiva. Entonces, el 2 y el 3. ¿Qué quiere decir? Que la clase de equivalencia del 2, que son todos los elementos que están relacionados con el 2, son el 2 y el 3. La clase de equivalencia es un conjunto de elementos de A, tales que todos esos están relacionados, si busco la del 2, con el 2. La clase de equivalencia del 1, ¿por qué es el 1 nada más? No está relacionado con ningún otro, o sea, solamente está relacionado con el 1. Y la clase de equivalencia del 4, ¿por qué es el 4, 5 y 6? Porque está relacionado. Claro, el 4 está relacionado con el 4 está relacionado con el 5 acá, y el 4 está relacionado con el 6 acá. Y basta, no hay más. El 4 no está relacionado ni con el 3, ni con el 2, ni con el 1. ¿Qué es lo importante de estas clases de equivalencia? Bueno, y además se cumple que si la clase de equivalencia del 2 es el 2 y el 3, la clase de equivalencia del 3 también es el 2 y el 3.
Porque todos los que están relacionados con el 2, como el 3 está relacionado con el 2, también están relacionados con el 3. Lo mismo pasa con el 4, 5 y 6. Todos los que están relacionados con el 4 son el 4, el 5 y el 6. Bueno, todos esos también son los que están relacionados con el 5, con lo cual es la misma clase de equivalencia del 5 y la misma clase de equivalencia del 6. O sea que en una clase de equivalencia, cuando hay más de un elemento, esa clase de equivalencia es de todos los elementos que están ahí adentro. ¿Sí? Lo interesante es que si yo dibujo al conjunto A y dibujo a los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y dibujo las clases de equivalencia, acá encontré 3 clases de equivalencia nada más, ¿no? Porque la del 2 y la del 3 es la misma, la del 4, la del 5 y la del 6 son la misma también. Si yo dibujo las 3 clases de equivalencia, entonces, fíjense que el concepto de clases de equivalencia me permite dividir al conjunto A en subconjuntos que tienen la particularidad que entre sí son disjuntos. La intersección entre dos conjuntitos de las clases de equivalencia da siempre el conjunto vacío. No se tocan. Pero además, si los uno a todos, genero al conjunto A. Con lo cual, esto es lo que se llama una partición de A. Parto al conjunto A en un montón de conjuntitos más chicos, cada uno de los cuales no se toca con el otro, pero la unión de todos me da al conjunto A. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice acá? Divide a conjuntos A en subconjuntos disjuntos 2 a 2. Quiere decir que no se tocan. Bien. Y entonces ahora, si entendimos que la relación de equivalencia tiene por objetivo particionar al conjunto A mediante las clases de equivalencia, vamos a entender por qué tiene que ser reflexiva, simétrica y transitiva. Tiene que ser simétrica porque en la clase de equivalencia, si el 5 está relacionado con el 4, cuando arme la clase de equivalencia del 5, el 4 tiene que estar relacionado con el 5. Si no, la clase de equivalencia del 4 no sería igual al 5. O sea, la idea es que las clases de equivalencia sean igual para todos los elementos que están adentro de eso. Entonces, si yo tengo acá, necesito que la clase de equivalencia del 4, del 5 y del 6 me den los mismos elementos. Entonces, necesito que sea simétrica. También necesito que sea transitiva. Si 4 está relacionado con 5 y 5 está relacionado con 6, necesito que el 4 esté relacionado con 6. Si no, fíjense, si no fuera simétrica, el 4 estuviera relacionado con el 5 y el 5 no estuviera relacionado con el 4. En la clase de equivalencia del 4 estarían el 4, el 5 y el 6. Pero en la clase de equivalencia del 5, el 4 no estaría. No funcionaría del modo que yo quiero que funcione. ¿Está bien? Entonces, por eso es que las clases de equivalencia necesitan ser reflexivas, simétricas y transitivas. Reflexiva lo mismo. Si no fuera reflexiva, cuando busco la clase de equivalencia del 4, el 4 no estaría. Estaría en el 5 y el 6. Pero en la clase de equivalencia del 5, sí estaría el 4. Entonces, como queremos que en la clase de equivalencia de cada elemento estén todos los relacionados con él, más él, entonces le vamos a pedir que sea reflexiva. ¿Ok? Ahí, muy bien. A ver. Cada clase de equivalencia tiene al menos un elemento. No voy a tener ninguna clase de equivalencia, o sea, la clase de la equivalencia de cada elemento tiene al menos a él mismo. Puede tener más o por lo menos uno. Después, si dos elementos no están relacionados, sus clases de equivalencia son disjuntas. Por ejemplo, el 3 y el 5 no están relacionados, la clase de equivalencia del 3 y la del 5 son disjuntas, no se intersectan. Y por último, lo que ya dijimos, A es igual a la unión de todas las clases de equivalencias de elementos de A. Si uno todas las clases de equivalencia, armo de vuelta al conjunto A. ¿Bien? Bueno. Para ver si una relación es de equivalencia, yo lo que tengo que ver
es si cumple con ser reflexiva, simétrica y transitiva. Acá, ¿lo verifiqué o no lo verifiqué? ¿Ustedes lo ven verificado? Hola, ¿están ahí todavía? Sí. Bueno, ¿y qué me dicen? ¿En algún lugar de la pantalla está demostrado que es reflexiva, o que es simétrica, o que es transitiva? ¿Pero dónde lo digo? Están acá, ya sé. ¿Pero dónde lo digo? ¿Pero dónde lo digo yo acá? En ningún lado. Pero no se olviden que acá dice continuación. Porque este ejercicio venía de acá. Era esta relación. Ahí estaba demostrado que era reflexiva, simétrica, antisimétrica y transitiva. ¿Está bien? Entonces, no es que ese ejercicio arranca ahí y dice, cumple las tres cosas, es una relación de equivalencia. El ejercicio arranca acá. Yo verifico que es reflexiva, simétrica y transitiva. Y luego digo, bueno, sigue con que, es una relación de equivalencia y armo las clases de equivalencia. ¿Está bien? Y este ejercicio tiene una particularidad. Como la relación está dada por extensión, ¿de qué modo verifico yo que es reflexiva? Y busco todos los elementos que necesito. Si tengo 6 elementos en A, busco el par 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y 6, 6. ¿De qué modo verifico si es simétrica? Y me fijo si cada vez que hay un par con dos elementos diferentes, está subsimétrico. Acá está el 2, 3 y acá está el 3, 2, vale. Pero tengo que ir verificándolo para todos. Entonces, este es un tipo de ejemplos que cuando la relación está dada por extensión, yo voy verificando. Lo mismo para la transitividad. Voy verificando que se cumplan todos. O para ver que es antisimétrica, con uno solo que no lo cumpla, es suficiente. Bien. Ahora, hay otro tipo de problemas. X está relacionado con Y, si solo si, X menos Y es múltiplo de 4. ¿Sí? Este lo tienen hecho en el apunte, se los voy a mostrar. ¿Están viendo el apunte ahí? Sí, ¿no? Muy bien. Están los dos. Mirá. Acá está. Esto es en la página 11. Es una relación en Z. X está relacionado con Y. Si solo si, X menos Y es múltiplo de 4. ¿Sí? Y además, al final del aula virtual, ustedes tienen un material adicional. Hay un apuntecito que se llama Clases en R, módulo P. No, este no es este. Bueno, lo voy a buscar. ¿Ahí están viendo el aula virtual? Bien, ahí estoy ingresando. Me voy a la parte de abajo, donde dice Unidad 1, relaciones y funciones. Son más materiales adicionales. Ejercicios de relaciones. Ahí está demostrado el mismo ejercicio. ¿Sí? Y también está demostrado la relación de orden divide A. Y, además,
Bueno, ahora me deja entrar. Bueno, pero debajo de eso está este otro, que ahí también está relacionado con la relación de equivalencia, congruencia módulo 4. ¿Sí? Así que ahí tienen esos dos materiales para mirar. Probablemente, en realidad, la consigna era hoy haberlo leído. ¿Leyeron esta demostración del apunte? ¿Alguien tiene alguna duda, algún paso que no haya entendido de la demostración y que me quiera preguntar? Acuérdense que la consigna de trabajo para hoy era leer las relaciones de equivalencia y de orden, los ejercicios resueltos. Bueno, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No pudieron leerlo? ¿No entendieron nada? Sí, yo lo leí, pasa que la verdad que viéndolo así yo no entiendo mucho. ¿No se Me entiende? cuesta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dar una orientación, pero mi idea es no repetir de vuelta toda la demostración. O sea, si yo me paso una hora en esta reunión haciendo la demostración que está en el apunte, perdemos tiempo, porque en el apunte está con detalle. Yo lo que sí puedo hacer es aclarar algo que no se entienda. Primero que nada, ¿qué quiere decir? Esta relación es en los enteros, ¿no es cierto? Lo voy a agregar. Bueno, en el apunte no está agregado, pero acuérdense que esto es en los números enteros. ¿Qué quiere decir que x está relacionado con y si solo si x menos y es múltiplo de 4? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué número está relacionado con el número 9? La gracia es que la diferencia, x menos y, sea múltiplo de 4. Entonces, por ejemplo, ¿el 13 estaría relacionado con el 9? ¿Por qué? Muy bien, Alejo, pero ¿por qué? Claro, en realidad la regla dice, hago 13 menos 9, me da 4, que es múltiplo de 4. Bien, y a ver, el 1, a ver, si hago 9 menos 1, 8. ¿Es múltiplo de 4? Sí. Y si lo hago al revés, 1 menos 9 me da menos 8. Menos 8 también, porque acá la idea de múltiplo está definida que yo pueda decir, claro, que yo puedo escribir 4 por K. Quiere decir que el 13 está relacionado, el 1 está relacionado, el 14, menos 9, 5. No, porque si haces No, 14 menos 9 te da 5 y 5 no es múltiplo de claro. 4. Muy bien, perfecto. Entonces, yo ahí tengo algunos ejemplos. El 5, el 1, el menos 3 y el 13. Si los dibujo en una recta numérica, ¿qué particularidad van a tener todos los que están relacionados con el 9? A ver, ahí los dibujo. ¿Qué particularidad tienen? Que son números impares. Son números enteros porque estamos en el conjunto de los enteros, así que eso ya varía de entrada. Que De son 4 en números 4. impares. Son números impares, pero no todos los números impares. Mirá, el 3 no está, el 7 no está. Van de 4 en 4. Van de 4 en 4, ¿sí? Van saltando de 4 en 4. Y arrancan en el 9. A partir del 9, si yo voy saltando de 4 en 4, encuentro todos los números que la diferencia con el 9 es múltiplo de 4.
Y si voy saltando para el otro lado, lo mismo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bueno, bárbaro. Lo mismo me pasa cuando hago con el 8. ¿Qué voy a encontrar ahí? Todos numeritos que van a ir saltando de 4 en 4, pero a partir del 8. Lo mismo con el 7 y lo mismo con el 6. Así funciona esta relación. Esta relación relaciona entre sí números si la puedo ir de uno al otro saltando de a 4. Lo que es lo mismo si la diferencia entre esos dos numeritos es un múltiplo de 4. ¿Está bien? Con esto no demostré nada, pero lo que sí hice fue tratar de entender la relación, cómo es, qué es lo que hace, qué es, X está relacionado con Y, sí, ¿qué pasa? Bueno, todos estos que están acá, saltando de a 4, están relacionados entre sí. Todos estos que están acá también están relacionados entre sí, lo mismo acá y lo mismo acá. Y entonces, la pregunta ahora es, ¿esta relación será una relación de equivalencia? Para ver si es una relación de equivalencia, yo tengo que ver si es reflexiva, simétrica, reflexiva, simétrica y transitiva. ¿A ustedes qué les parece? ¿Va a ser reflexiva? Vamos a mirar de vuelta acá. ¿Cada número va a estar relacionado consigo mismo? Por ejemplo, ¿el 9 está relacionado con el 9? Sí, ¿no? Porque 9 menos 9 es 0 y 0 es múltiplo de 4. Por como está definido acá, existe un número entero que multiplicado por 4 me da 0, que es el 0. Bien. Después, ¿va a ser simétrica? Yo les hago una pregunta. ¿9 está relacionado con el 5? Sí, Sí. ¿Y el 5 con el 9? también. También. Por como está definido, si la diferencia es múltiplo de 4, sea positivo o negativo, están relacionados. Quiere decir que si 4 está relacionado con el 12 está relacionado con el 4. Va a ser simétrica. Y después, 3 está relacionado con 7. Y 7 está relacionado con 11. ¿3 está relacionado con 11? Sí, Sí. Parecería que también va a ser transitiva, ¿no? sí. Digo esto porque este análisis no demuestra nada. Hay que demostrarlo. Pero por lo menos uno de antemano tiene que decir, sí, mirá, para mí que es reflexiva y vamos a tratar de demostrarlo. Porque si no, uno no sabe si va a demostrar que sí o que no. Y acá viene el tema de la diferencia con el ejercicio anterior. Porque en el ejercicio anterior, como estaba por extensión la relación, yo podía recorrer todos los pares ordenados y ver si cumplía con cada una de las propiedades. Pero en este ejercicio no tengo la relación por extensión, la tengo por comprensión. Digo, dos números están relacionados si su diferencia es múltiplo de 4. Entonces no puedo ir recorriendo todos los pares a ver si cumplen. Y tengo que hacer una demostración genérica. Bueno, la demostración es esta y ustedes la tienen en el apunte. No la voy a hacer yo toda acá porque sería perder tiempo. Prefiero que ustedes la lean y cuando tengan dudas me consulten. Pero como es una demostración genérica, por ejemplo, yo para ver si es reflexiva, no puedo agarrar y decir, es reflexiva porque el 1 está relacionado con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, porque tengo que hacer los infinitos pares reflexivos. Entonces, tengo que mostrarlo en forma genérica. Y en forma genérica, por ejemplo, lo que puedo hacer es decir, si tengo un X perteneciente al conjunto de los números enteros, X está relacionado con X, y fíjense, si hago X menos X me da 0, para cualquier valor de X. 0 es múltiplo de 4, porque existe un número K, 0, que multiplicado por 4 me da 0, con lo cual X está relacionado con X. Y si para cualquier X que yo elegí, X resulta estar relacionado con X, la relación es reflexiva. ¿Se entiende la idea del mecanismo?
Sí, Bueno, profe. eso se aplica en todas. Por ejemplo, les comento la simétrica muy rápido. Yo tengo que ver si cada vez que X está relacionado con Y, eso implica que Y está relacionado con X. Como es una implicación, las implicaciones se demuestran suponiendo que el antecedente vale, sea X relacionado con Y, y tengo que llegar a ver si se cumple el consecuente, que está del otro lado de la implicación. Y para eso, ¿qué digo? Bueno, si X está relacionado con Y, es porque X menos Y es igual a 4K, con K un número entero. Para llegar a ver que Y está relacionado con X, yo tendría que ver si Y menos X también es múltiplo de 4. Y eso es muy fácil porque yo tengo X menos Y acá. Si multiplico todo por menos 1, me queda Y menos X, y de este lado me queda menos 4X, que lo puedo escribir como 4 por menos K. Y si K era un número entero, menos K también es un número entero. Y entonces lo llamo S, y resulta que I menos 4 es igual a 4 por S, con S un número entero. Y si I menos 4 es igual a 4 por un número entero, entonces I está relacionado con X. Entonces fíjense cómo yo arranco suponiendo que X está relacionado con Y, y eso termina implicando, así, con el simbolito de implicación, que Y está relacionado con X. Entonces es simétrica. ¿Se entiende la idea, el mecanismo, cómo funciona? Para demostrarlo de forma genérica y no tener que ir tomando casos particulares, porque son infinitos los casos particulares acá. Bueno, y del mismo modo se demuestra la transitividad. Con lo cual, esta relación es una relación de equivalencia. Y si es una relación de equivalencia, puedo encontrar las clases de equivalencia. Y las clases de equivalencia no son más que esos puntitos que nosotros estuvimos viendo sobre los ejes coordinados hace un ratito. ¿Cuáles son los que están relacionados con el 0? Y arranco del 0 y voy salteando de a 4. 4, 8, 12. Para el otro lado, menos 4, menos 8. ¿Sí? ¿Y los que están relacionados con el 1? El 1, el 5, el 9, el 13, el menos 3, menos 7. Esta manera de escribir conjuntos está mal. No se escriben nunca con puntitos suspensivos los conjuntos. Pero bueno, es un abuso de notación para que entendamos qué elementos van ahí adentro, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y así tengo la clase de equivalencia del 0, del 1, del 2 y del 3. Y no tengo más clases de equivalencia, porque la clase de equivalencia del 4 va a coincidir con la del 0. La del 5 va a coincidir con la del 1. La del 6 con la del 2. La del 7 con la del 3 y así sucesivamente. La del 8 de vuelta con la del 0. O sea que esta relación de equivalencia divide el conjunto de los números enteros en 4 clases de equivalencia. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Sí, Me dan un segundito que se me acabó el agua. Présteme un segundo. Mientras tanto, para los que no lo leyeron, les pido que revisen estas definiciones para una relación de orden. O sea, recién vimos lo que es una relación de equivalencia. Bueno, ahora queremos ver si una relación es de orden. Y se piden esas cosas y les pido que piensen por qué puede ser que el que definió relación de orden dijo que tenía que ser reflexiva, antisimétrica y transitiva. Yo enseguida vengo, voy a buscar el vasito de agua y estoy acá.
Aquí estamos, a ver cómo vamos de tiempo. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre una relación de orden y una relación de equivalencia? Que la de que la equivalencia tiene que ser simétrica y la de orden antisimétrica. Claro, cambian en eso. Las dos son reflexivas y transitivas. La diferencia es que la relación de equivalencia tiene que ser simétrica y ya vimos por qué no. Para meter a todos dentro de la misma clase de equivalencia necesitábamos que si 2 estaba relacionado con 3, 3 esté relacionado con 2. En cambio la de orden no, la de orden quiere ser antisimétrica. ¿Por qué será que la de orden quiere ser antisimétrica? Porque ahí entran los tipos de orden. ¿A qué te referís con tipos de orden? Porque tenés el orden parcial y el total. Sí, pero no tiene tanto que ver con eso, o sea, eso viene después. Ah, bien. Una relación de orden lo que intenta es establecer un mecanismo para ordenar de algún modo los elementos del conjunto. Por ejemplo, una relación de orden en el conjunto de los números enteros podría ser que X está relacionado con Y, si solo si X es menor o igual que Y. Y entonces después yo digo, bueno, el 5 es menor o igual que el 9. O el 5 es menor o igual que el 12, o el 20 es menor o igual que el 27. ¿Podría ser simétrica? ¿Podría ser una relación de orden que yo dijera el 5 es menor o igual que el 9 y además el 9 es menor o igual que el 5? No. Entonces, si el 5 está relacionado con el 9 no puede estar relacionado con el 5. Salvo que se trate del mismo elemento, por eso es menor o igual. ¿Sí? Pero cada vez que yo busco establecer un cierto ordenamiento en un conjunto, busco establecer ese orden y no puede ser simétrico, ¿no? Imagínense si no les gusta ordenar los números, imagínense ordenar alfabéticamente palabras, ¿no? Si yo tengo la palabra matemática y la palabra geografía, y la relación es que dos palabras o dos materias están relacionadas, si solo si, alfabéticamente, X viene antes que Y. Entonces, entre matemática y geografía, ¿geografía está relacionada con matemática o matemática está relacionada con geografía? ¿Cuál viene primero alfabéticamente? Geografía. Geografía, ¿no? La G. Entonces yo puedo decir geografía está relacionada con matemática, porque geografía está antes que matemática alfabéticamente. Y no al revés. Entonces, por eso es que una relación de orden no puede ser simétrica, tiene que ser antisimétrica, salvo para los elementos reflexivos. ¿Bien? En cambio, lo de orden total y orden parcial tiene que ver con que si todos los elementos del conjunto están relacionados de algún modo, el orden es total. Por ejemplo, si yo digo menor o igual en el conjunto de los números enteros, elegí dos números cualquiera. Proponeme dos números. Vamos, sin miedo, que no me voy a poner nota por esto. No sé, qué sé yo, el 15 y el 20. Bueno, el 15 y el 20. ¿Puedo decir que el 15 está relacionado con el 20 o que el 20 está relacionado con el 15? Si es menor o igual la relación. Sí. ¿Cuál de las dos? ¿15 está relacionado con 20 o 20 está relacionado con 15? 15 con 20. Bien. En el conjunto de números enteros, ¿encontrás dos números que me puedas decir 5 y cuál? Ah, ¿encontrás dos números enteros que con la relación menor o igual
me puedas decir que ni el primero está relacionado con el segundo, ni el segundo está relacionado con el primero? No, porque siempre o el primero es menor o igual que el segundo, o el segundo es menor o igual que el primero. Eso es lo que significa que para todo xy, o x está relacionado con y, o y está relacionado con x. ¿Sí? Cuando una relación es así, se dice que es de orden total y el conjunto está totalmente ordenado. En cambio, si hubiera una relación que es de orden, pero existe algún par de números que ni x está relacionado con y, ni y está relacionado con x, el orden es parcial. Y lo vamos a ver en un ejemplo. Por ejemplo, esta relación, que esta también la tienen en el apunte, ¿la leyeron? Sí. ¿Sí? Igual a mí Bueno, lo que me pasa por ahí que son como muy genéricas y al leerlas me cuesta un poco más entenderlas. bueno, Porque en el ejemplo anterior me pasó que estaba en el apunte, pero en el apunte yo la leí y no la entendí. Y cuando vos le explicaste, que la desarrollaste un poquito más, ahí sí la logré entender más ahí se fácil. entiende. Sí, Bueno, pero fíjate la ventaja, o sea, si vos la leíste, por más que no se entendió, ya venís con una preidea, una idea previa. Entonces, con que yo diga dos palabras, ya algo enganchás como para volver a releerlo. Si vos no lo hubieras ni siquiera leído, las dos palabras que yo dije por ahí no te son de gran utilidad. Entonces, por eso es que yo digo, traten de leer el material, esa es la premisa de trabajo. Aunque no lo entiendan, no importa, cuando uno trata de leerlo, ya hizo el esfuerzo cognitivo de tratar de entender de qué se trata, y cuando uno viene y lo explica acá, esa, por ejemplo, la relación congruencia módulo 4, cuando uno hace esos dibujitos de poner en los ejes reales saltando cada 4, ahí entiende un poquito más cómo funciona. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esta. Esta es que dos números están relacionados dentro de los naturales. Ojo que ahora ya no son los enteros, son los naturales son los enteros positivos. Sí, solo sí, x divide ahí. X divide ahí es lo mismo que decir y es múltiplo de x, ¿no es cierto? X divide ahí si existe un número que multiplicado por x me da y. Entonces, a ver, yo les hago una pregunta. El número 3, ¿con quién podría estar relacionado? ¿A quién divide el número 3? Al 6, muy bien. ¿Por qué? Porque 6 es igual a 3 por un número entero, que en este caso sería 2. ¿A quién más divide? A 9, a al 12, 12. 15. O sea, hay un montón de números que están relacionados con el 3. ¿Sí? O sea, en realidad, el 3 está relacionado con un montón de números a los que él divide. ¿Bien? ¿Va a ser simétrico esto? 3 divide a 6. Entonces 3 está relacionado con 6. Vos me dijiste esta. 3 está relacionado con 6. ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo ahí? 6. 6 está relacionado con 3. No, ¿El 6 divide al 3? no. 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 Te da con coma. Entonces no lo divide. O sea, divisor es, divide es que sea divisor. Que multiplicado por otro número entero me da. Entonces, esta no va a ser simétrica. 3 está relacionado con 6, pero 6 no está relacionado con 3. Tiene pinta de ser antisimétrica, de que cada vez que un número divide a otro, el segundo no lo divide al primero. Salvo, ¿va a ser reflexiva? Sí. 3 divide a 3. Sí, porque me da Sí. multiplicado por 1. Muy bien. Entonces, ejemplos. El 2 divide al 6. Entonces 2 está relacionado con 6. Al revés no. El 6 divide al 12. Entonces 6 está relacionado con 12. El 12 divide al 12. El 12 está relacionado con el 12. El 8 divide al 12.
No, por eso está tachado, no está relacionado. ¿Bien? Y acá se ve un poquito que va a ser reflexiva. No va a ser simétrica, va a ser antisimétrica. ¿Y qué les parece? ¿Será transitiva? A ver, Sí, para mí el sí. 2, el 2 está relacionado con el 6. Con el 12 también. Claro, espera, a ver, el 2 está relacionado con el 6 y el 6 está relacionado con el 12. Acuérdense que transitiva lo podemos ver con el grafo. 2 está relacionado con 6 porque el 2 divide el 6. 6 está relacionado con el 12 porque 6 divide el 12. Pregunta, ¿2 está relacionado con 12? Sí. Sí, te da 6. Entonces, ¿y me va a pasar siempre? A ver, vamos a hacer otro ejemplo. 3 está relacionado con 15. Porque el 3 divide al 15. 15 está relacionado con 90. Porque el 15 divide a 90. Me da 6. ¿El 3 está relacionado con el 90? Sí. Sí. Y en realidad siempre va a ocurrir porque si este es múltiplo de este y este es múltiplo de este termina siendo múltiplo de este. Con lo cual tiene pinta de que va a ser transitiva. Hay que demostrarlo ahora. Y fíjense que esto de algún modo me permite ordenar a los números. ¿Por qué? Porque si los ordeno por divide A, el 3 va antes del 15, que a su vez va antes del 90. Y en el medio hay otro, ¿no? El 15 va a ir antes del 30, el 30 va a ir antes del 60, pero ese no va antes del 90 porque no lo divide. Se entra a ramificar un poco. ¿Será de orden total en el caso de serlo o será de orden parcial? Dos números cualesquiera que ustedes elijan. ¿Necesariamente uno divide al otro o el segundo divide al primero? Fíjense, yo les doy el 40 y el 10. ¿Están relacionados este con este o este con este? El 10 con el 40 sí porque lo divide. Pero Exacto. En este caso sí. Pero hice si vos, trampa. pero si vos ¿Tenés dividís algún par de por números? A 40, ver. no. Está bien. El 10 está relacionado con el 40, pero el 40 no. Pero por lo menos hay una relación entre el 10 y el 40. ¿Te imaginás dos números que no estén relacionados entre sí por esta relación? Mirá acá. El 8 divide al 12, No, no están relacionados. ¿Y el 12 divide al 8? no. Tampoco. Entonces, si esta relación es de orden, no va a ser de orden total, va a ser de orden parcial, porque hay elementos que no están relacionados de ninguno de los dos modos. Ah, Esa es la diferencia que te decía la diapositiva anterior entre orden total y orden parcial. Orden total es cuando vos agarrás dos cualquiera y siempre están relacionados de algún modo. O el primero con el segundo o el segundo con el primero. Por ejemplo, menor o igual. Agarrés dos números que sea, uno siempre es menor o igual que el otro. En cambio, divide A, no para cualquier par de números hay alguna de las dos relaciones. Por ahí no hay ninguna de las dos. Ni X divide a Y, ni Y divide a X. ¿Está bien? Bueno, y si entendimos cómo funciona esta relación divide A, lo único que nos queda es verificar que sea de orden parcial. Perdón, verificar que sea de orden. Para lo cual hay que verificar que es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Y esto en el apunte está, así que eso lo pueden leer de ahí, de vuelta. Yo les tiro una pequeña idea. Como no está por extensión, sino que está por comprensión, uno, para verificar si una relación es reflexiva, antisimétrica y transitiva, cuando está por comprensión, tiene que hacerlo mediante deducciones genéricas. No puede agarrar pares. O sea, yo no puedo agarrar y decir,
A ver, es reflexiva porque 3 divide a 3, 4 divide a 4, 5 divide a 5. ¿Cuándo termino? No termino nunca. En cambio, digo, bueno, sea un X genérico, número natural. X está relacionado con X, si solo si X es igual a K por X. Y eso se cumple con K igual a 1, que es un número natural. Ah, bueno, entonces puedo decir que X siempre está relacionado consigo mismo. Porque todo número natural se divide a sí mismo. ¿Sí? O por ejemplo, la antisimétrica. Dice, si X está relacionado con Y, Y está relacionado con X, es porque son iguales. Entonces, fíjense, dice, X está relacionado con Y. Quiere decir que Y es igual a K por X, con un K entero. Después dice, X está relacionado con Y. No, esto debería ser, epa, esto está mal, ¿no? Puse 2 veces lo mismo. Ojo, esto sería Y relacionado con X. Acá está, Y está relacionado con X, si solo si X es igual a otro número, K' por Y. Esto me parece que está mal en el apunte también, che, porque esto lo copié del apunte. No, profe, en el apunte está bien. Bueno, entonces lo corrigieron después que yo me lo copié. Está bien. Pero, ¿ven que es la misma tipografía? Porque yo lo único que hice, como no tenía tiempo, no lo reescribí, sino que lo copié de acá. Pero no es para sacarme las culpas, yo me puedo equivocar transcribiendo cualquier cosa, no hay problema. Bueno, Y está relacionado con X. Quiere decir que X es igual a K' por Y con K otro número entero. Y entonces acá viene el chiste. Si yo reemplazo esta X de acá por K' por Y, me queda K por K' por Y. El único modo de que Y sea igual a todo esto por Y es que todo esto valga 1. Y como K y K' son números naturales, el único modo que dos números naturales multiplicados entre sí me dé 1 es que los dos sean el número 1. Y entonces llego a la conclusión de que X tiene que ser igual a Y. ¿Sí? Porque si K y K' valen 1, acá Y era igual a K por X y es igual a X. Entonces, fíjense, arrancó suponiendo que X estaba relacionado con Y y que Y estaba relacionado con X. Y eso lo llevó a la conclusión de que X es igual a Y, y esa es la definición de antisimétrico. Entonces, verificó el antisimétrico en forma genérica. ¿Bien? Fíjense además que si no trabajáramos con los naturales, sino que trabajáramos con los enteros, K por K' igual a 1, podría ser que K y K' valieran menos 1. Y entonces, no necesariamente X era igual a Y. Podría ser que X fuera igual a menos Y. Y entonces ya no era antisimétrica. Por eso esta relación tiene que estar en los naturales. ¿Bien? Bueno, y para transitiva se hace una demostración similar, se las dejo que la lean, y si tienen alguna duda, me consultan, no hay ningún problema. Con lo cual, esta relación cumple ser reflexiva, antisimétrica y transitiva, es una relación de orden. Pero es de orden parcial, ya que, por ejemplo, ni el 2 está relacionado con el 3, ni el 3 está relacionado con el 2. Entonces, no cualquier par de elementos del conjunto A están relacionados entre sí. ¿Bien? Bueno, con esto terminamos con lo que sería la primera parte, que es conjuntos y relaciones. Yo acá les puse una consigna de estudio. Yo no soy quien para decirles cómo tienen que estudiar. Ustedes cada uno estudian como prefieran, como les dé mejor resultado. Pero sí, lo que puedo es proponerles o sugerirles que tengan alguna metodología de estudio. Por ejemplo, si ustedes tienen que estudiar este apunte, ¿qué hacen? Este tema. ¿Qué harían? A ver. Yo principalmente lo leo
y voy marcando en las definiciones lo que me parece más importante. Bien, ¿usás un resaltador? Sí, Yo acá tengo mis resaltadores porque estoy estudiando otras cosas. Está bien. Una primera técnica es leo y las ideas principales las voy destacando, ¿sí? Para tenerlas luego cuando repaso a primera vista y para tenerlas bien identificadas. Bueno, ustedes acá en este caso van a hacer las prácticas también, la ejercitación. ¿Qué más? ¿No organizan las ideas del apunte de algún modo? ¿No hacen, por ejemplo, un cuadro sinóptico? Los títulos. Sí, pero los títulos a veces, o sea, los títulos los puse yo cuando armé el apunte o la profe que armó el apunte. Por ahí a vos, ¿hay alguna manera de organizar las cosas que están ahí que te resulta más importante o más útil? Entonces, a veces uno recurre a técnicas como tablas, en donde va poniendo títulos y al lado los temas que hay en cada título. A veces uno hace cuadros sinópticos, con llaves o con flechas, o a veces uno arma lo que se llaman mapas conceptuales. Entonces yo por eso les dije, armen su propio mapa conceptual. Un mapa conceptual, ¿hicieron mapa conceptual alguna vez? ¿No? Bueno, yo soy la persona menos indicada para explicarles lo que es un mapa conceptual. Más vale googleenlo porque es una muy buena técnica para estudiar, pero se basa básicamente en identificar las ideas principales y conectarlas mediante verbos. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las ideas principales que tuvimos en este capítulo? Hablamos de conjuntos, hablamos de la manera en que pueden ser determinados los conjuntos por extensión y por comprensión. Hablamos luego de operaciones entre conjuntos, intersección, unión. Hablamos luego de una operación diferente, que es entre conjuntos, pero cuyos elementos son distintos de los elementos del conjunto y son los productos cartesianos. Eso dio lugar a relaciones entre conjuntos y a relaciones en un mismo conjunto. Y cuando hablamos de relaciones en un mismo conjunto, aparecieron las propiedades que podían tener esas relaciones en un conjunto, y nos interesaban si eran reflexivas, simétricas, antisimétricas y transitivas. Por último, vimos que algunas relaciones especiales, como la de equivalencia y la de orden, se basan en cumplir o no alguna de estas 4 propiedades. Entonces, acá estarían los nombres de las ideas principales que hubo a lo largo de toda esta unidad, donde uno puede empezar a relacionarlas y dice que los conjuntos pueden ser determinados mediante o en 2 formas, extensión y comprensión, que luego hay operaciones, intersección y unión, que se caracterizan por tener conjuntos con el mismo tipo de elementos, o producto cartesiano que da conjuntos con otro tipo de elementos. Bueno, armen acá las flechas o las relaciones que se les ocurran, ¿sí? Pinten acá y digan que con las propiedades puedo ver si una relación es de equivalencia o si es de orden, pero la idea de esto es vuelquen las ideas principales en esquemas que les sean útiles y que les permitan establecer relaciones entre los distintos tópicos, ¿sí? Y ver, por ejemplo, que una relación de orden o de equivalencia se da solamente cuando tengo relaciones en un único conjunto. Si tengo relaciones entre 2 conjuntos, no puedo hablar de relación de equivalencia o de orden. Porque estas propiedades que tengo acá se dan para relaciones en un conjunto. ¿Estamos? Recurran a este tipo de herramientas, ¿sí? ¿Alguien podría agregarme? ¿Vieron los post-it, esos cuadraditos autoadhesivos que se van pegando? ¿Sí? Y yo le puedo ir poniendo todos estos nombres e ir pegándolos en una pizarra, en una pared, en una ventana. Todos esos, aunque parezcan recursos a veces medio infantiles, son recursos que permiten tomar una mejor noción y una mejor comprensión del tema que estamos estudiando. ¿Ok? Por eso está puesto esto acá a lo último a modo de, no de desafío, ni siquiera yo no soy quien para desafiar a nadie, sino a modo de invitación o sugerencia. Es decir, traten de estudiar con otras técnicas que no sean nada más leer el apunte y tratar de ver qué me quedó de ese apunte.
Ya empezar a subrayar es una cosa muy buena. Anotar en el borde también. Sacar flechas que vayan de una hoja del apunte a otra también. Porque ahí empiezo a establecer relaciones. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos entonces todo lo que tiene que ver con conjuntos y relaciones. Nos queda muy poquitito tiempo para finalizar la clase, pero el otro tema importante que yo quería comenzar hoy y que los había invitado a que lean, era el tema combinatoria, que es el tema siguiente. Y como ustedes tienen la práctica antes que la teoría, me gustaría adelantarme un poquito. ¿Pudieron leer algo de combinatoria? ¿De qué se trata? Profe, vos habías puesto que leamos el principio de la multiplicación y el principio de la suma. Exacto, muy bien. Son los dos primeros principios fundamentales de la combinatoria. ¿Y qué te dicen el principio de la multiplicación y el principio de la suma? En el principio de la multiplicación básicamente dice que vos tenés una multiplicación que la llama n1 y la otra la llama n2 y que las podés hacer de diferentes maneras. Como que Sí, sería lo mismo hacer n1 por n2 que n2 por n1. sí. Bien, pero el orden tiene que ver con cómo yo propongo. A ver, vamos a ver un ejemplo para el principio de la multiplicación y a ver si lo discutimos sobre ese ejemplo. Imagínense que yo tengo que cursar 2 materias este año. Estamos a principio de año, yo voy a cursar 2 materias nada más. Una anual y una cuatrimestral. Y para elegir la materia anual tengo 3 posibilidades. Y para elegir la materia cuatrimestral tengo 4 posibilidades. Las materias cuatrimestrales son distintas de las materias anuales, así que no se repiten. Y la pregunta es, ¿de cuántas maneras distintas puedo hacer la elección? O sea, ¿de cuántas maneras distintas puedo cursar yo este año? ¿Qué me dicen? Vas a tener que hacer, tenés 4 posibilidades de cuatrimestrales y Sí. 3 de anuales. Así que haces 4 por 3 que te da 12 y esos son 12 combinaciones diferentes, por llamarlo así. Muy bien, muy bien. ¿Están todos de acuerdo con lo que dijo Noelia, no? Sí, profe. Bien. Y si yo vengo y digo, no son 12, son 7 maneras. Porque yo tengo 3 para la anual y 4 para la cuatrimestral, 4 y 3, 7. Sí. 7 serían las Bueno, alternativas en las cuales vos tenés que elegir. Pero Pero no vos de las estarías ahí, combinando. claro, no me hagan multiplicación porque acá dice multiplicación, ahí lo tacho. No sabemos qué hay que aplicar todavía acá. pero igual, o ¿Sí? sea, vos lo pensás como un problema matemático, te dice que vos tenés que elegir 2 materias, de las Sí, cuales hay 3 posibilidades de un anual que vas a elegir entre sí, esas 3 posibilidades y 4 de las cuatrimestrales, que también vas a elegir una. En sí, total vos sí tenés 7 materias que podés elegir, sí. pero tenés que hacer cuántas opciones tenés. No sé, por ejemplo, matemática 2, finanzas, derecho, esas 3 ponele que sean anuales. Y Sí, cuatrimestrales, qué sé yo, matemática, contabilidad, admi 2. bien. Vos vas armando un esquema, si se quiere, y te van a A dar ver, 12 posibilidades. ¿te gusta un esquema así? Claro, Bárbaro, muy bien. Bueno, ese esquema se llama esquema del árbol, y cuando yo puedo aplicar el esquema del árbol, es porque estoy candidato a usar el principio de la multiplicación. ¿Sí? Lo que yo estaba diciendo en realidad estaba mal, no tengo 7 posibilidades nada más. Pero lo que tenemos es que tener la seguridad de por qué podemos usar el principio de la multiplicación. Y ahí está explicado de forma tal cual como lo estabas explicando vos muy bien. Yo para elegir la materia anual, yo no les puse nombre, pero les puse número. Materia anual 1, 2 y 3. Tengo 3 posibilidades. Una vez que elegí la materia anual,
Después tengo 4 posibilidades para la cuatrimestral, pero si yo elegí la primera, tengo 4 posibilidades. Si elegí la segunda, también tengo 4 posibilidades. Y de cada una de estas, por ejemplo, tengo la materia anual 2 y la cuatrimestral 1. O la materia anual 2 y la cuatrimestral 2. Así que acá tengo las 4 posibilidades con la materia anual 1. Con la 3 también tengo 4 posibilidades. Y entonces termino teniendo 4 por 3, 12. ¿Está bien? El diagrama del árbol, que es una herramienta que se usa en la combinatoria para el principio de la multiplicación, es una herramienta que me permite visualizar que mi problema se resuelve correctamente mediante el principio de la multiplicación. Y entonces, ahí está lo que decían ustedes. Tengo 3 posibilidades para la materia anual, tengo 4 para la cuatrimestral, y el tema, este I es muy importante, que yo tengo que elegir la materia anual y la materia cuatrimestral. Por eso tengo 3 posibilidades para la anual y 4 para la cuatrimestral, y se terminan multiplicando a través de este diagrama. El principio de la multiplicación me dice que si yo tengo un procedimiento que se designa como 1, en nuestro caso sería elegir la materia anual, y que se puede hacer de n1 maneras diferentes. En nuestro caso, ¿cuáles serían las n1? 3. Y después tengo un segundo procedimiento que lo puedo designar como 2. En este caso sería la materia cuatrimestral, elegir. Que se puede hacer de n2 maneras diferentes. En este caso serían las 4 posibilidades. Entonces, el procedimiento compuesto por 1 seguido de 2. Elijo la anual y además elijo la cuatrimestral. La cantidad de maneras que se puede hacer es n1 por n2. Principio de la multiplicación. ¿Ok? ¿Sí? Profe, esto siempre sería cuando se pueden realizar las dos opciones a la vez, ¿no? En realidad, claro, cuando hago una seguida, pero no quiere decir que yo elijo primero la anual y después la cuatrimestral, sino que es una a continuación de la otra. La diferencia es si yo tuviera que elegir una única materia, ya sea anual o cuatrimestral. O sea, yo digo, arranco diciendo, tengo que elegir si voy a hacer una sola materia a lo largo de este curso, puede ser anual o cuatrimestral, y ahí ya la opción sería o hago anual y tengo 3 posibilidades, o hago cuatrimestral y tengo 4 posibilidades. Pero yo no hago el procedimiento de la anual y además la cuatrimestral. O hago una o hago la otra. Y en ese caso entonces, ¿cuántas posibilidades tengo? Ahí sí tenés 7 posibilidades. Ahí sí tengo 7, porque se usa el principio de la suma. Pero porque yo es, o hago el procedimiento 1 o hago el procedimiento 2. No hago el 1 seguido del 2. El ejemplo del principio de la suma podría ser este. Tengo que hacer un viaje. En el apunte mismo dice que no se pueden hacer los dos juntos. Claro, exacto. ¿Hago uno o hago el otro? Por ejemplo, acá, mirá. ¿Voy en ómnibus o voy en tren? Para ómnibus tengo 5 rutas y para el tren tengo 2. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo hacer el viaje? De 7. Está bien que este ejemplo es muy obvio, ¿no? 5 y 2, 7, no tendría ni que pensarlo. Pero bueno, es un ejemplo para ver el principio de la suma. ¿Sí? Yo o voy en ómnibus o voy en tren. No es que voy en ómnibus y en tren. ¿Sí? Entonces, 5 posibilidades para ir en ómnibus y 2 posibilidades para ir en tren. Se pueden sumar 5 más 2, 7. El principio de la suma me dice que cuando tengo un procedimiento 1, que sería ir en ómnibus, y lo puedo hacer de n1 maneras, y 1, 2, que sería ir en tren, y se puede hacer de n2 maneras, y además no es posible que ambos se hagan juntos, entonces el número de maneras de hacer 1 o 2 es la suma. Pero esto de que no es posible que se hagan juntos tiene otra connotación, más delicada todavía. Acá no hay manera, si voy en ómnibus no voy en tren y viceversa, ¿no es cierto? Ahora, imagínense, me queda muy poquitito tiempo y me puede llegar a cortar la clase del profesor que viene después. Pero imagínense
que existe un tren que se llama tren ómnibus, porque ese tren es capaz de abandonar la vía y ir por el asfalto, y ir por ruta. Entonces, ese tren ómnibus, cuando quiero lo considero ómnibus y cuando quiero lo considero tren. Entonces, ahora paso a tener 6 posibilidades para el ómnibus, porque se agregó el tren ómnibus, y 3 posibilidades para el tren, porque se agregó el tren ómnibus, que es las dos cosas, tren y ómnibus. Entonces pasé a tener 6 acá y 3 acá. ¿Estaría bien si yo digo que lo puedo hacer de 6 más 3 igual a 9 maneras distintas? No, No. ¿Por qué? porque vos tenés 8 en realidad. Porque ese tren ómnibus cuenta como una sola. Claro, lo estoy contando 2 veces. Eso es lo que dice esto. No es posible que haga ómnibus y tren a la vez. El tren ómnibus hace ómnibus y tren a la vez y se cuenta 2 veces. Esto va a ser muy importante para cuando resolvamos problemas, por ejemplo, con naipes, en donde digamos, tengo que sacar un as o no tengo que sacarlo. Entonces, yo divido en 2 el problema, pero tengo que estar seguro que cuando saco un as o cuando no lo saco, no estoy contando 2 veces el mismo caso. ¿Sí? Ya lo vamos a ir viendo. Pero bueno, estos son los 2 principios fundamentales de la combinatoria. La semana que viene vamos a seguir ya con casos más específicos de la combinatoria que se basan en estos 2 principios fundamentales, pero que como aparecen muy a menudo,